Hola, un cordial saludo para todos quienes habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. Listos para leer hoy Segunda de Reyes, capítulo 10. Alista tu Biblia, tu cuaderno y tu esfero para tomar nota el día de hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy presentamos este tiempo delante de tu presencia. Anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte. Señor, este es nuestro clamor en este tiempo devocional. Señor, queremos conocer tu palabra, entender tu palabra, Señor, poder obedecerte a ti. Padre, hoy te pedimos, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, en el nombre de Jesús y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hijitos de Dios. Vamos a leer entonces Segunda de Reyes capítulo 10. Jehú extermina la casa de Acab. Tenía Acab en Samaria 70 hijos. Y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los sayos de Acab, diciendo: Inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron: He aquí, dos reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: Siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo: Si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro señor y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que le dio las nuevas diciendo: Han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él les dijo: Ponedlas en dos montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana, salió él, y estando en pie dijo a todo el pueblo: Vosotros sois justos. He aquí, yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte, pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de Esquileo de pastores, y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo: ¿Quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron: Somos hermanos de Ocosías y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo: Prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones sin dejar ninguno de ellos. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado le dijo: ¿Es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: Lo es. Pues lo que es, dam, pues que lo que es, dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro. Y le dijo: Ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Jehú extermina el culto de Baal.
Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron, y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras: saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él le sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres, y les dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, tu vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada, y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal. Y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron, y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel, y los derrotó a Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Amón, hasta Galaad y Basán. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehú con sus padres, y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacás su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios. Tremendo capítulo, el capítulo de hoy. Y nos habla acerca de un Jehú muy decidido a, a cortar de manera radical con todo el pecado. Un Jehú que está decidido a cortar con el pecado. ¿Qué pasa en este capítulo? Nos dice que Acab tenía 70 hijos. Y Jehú, él sabía que la palabra que Dios había dado era cortar con Acab y cortar con toda la casa de Acab. Así que Jehú, siendo ese gobernante, pero que también tiene ese conocimiento militar, envía una carta diciendo, em, diciendo que pongan a uno de los hijos de Acab como rey, que lo pongan como gobernante, que ellos puedan escoger cuál creen que es el mejor para que lo pongan como rey, como gobernante. Pero ellos tuvieron gran temor y le dicen: no, 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 he aquí que si dos reyes no pudieron resistirle, nosotros tampoco vamos a poder resistir. Nosotros no vamos a escoger rey, nosotros no vamos a escoger... em, nosotros no vamos a escoger rey de la casa de Acab. Dinos qué es lo que quieres, Jehú. Y estos principales y estos ancianos
le dicen a Jehú, ¿qué es lo que tú quieres? Y lo que tú quieras hacer, dinos y nosotros vamos a obedecer. Nosotros estamos contigo, nosotros somos siervos tuyos, nosotros queremos hacer lo que tú nos digas, estamos dispuestos a obedecer. Y entonces Jehú dice, ok, si ustedes están conmigo y si esa es su voluntad, entonces traigan todas las cabezas de los hijos de Acab en una canasta. Y entonces efectivamente ellos cortan la cabeza de estos 70 hijos de Acab, las ponen en canastas y se las llevan a Jehú y Jehú pues dice que las pongan en la puerta. Vemos cómo Jehú está decidido a cortar con todo el pecado. Recordemos que eh, Acab y su descendencia, Acab, la descendencia de Acab y de Jezabel, era una descendencia que estaba llamada a servir a Baal, hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y Jehú tenía muy claro, Dios dijo que hay que cortar con todo esto y cortaron con toda la casa de Acab. Y yo sé que nosotros podemos ver eh, de manera violenta lo que está ocurriendo en este capítulo, pero hijitos de Dios, recordemos que el Señor a nosotros nos manda a cortar con todo pecado. La palabra de Dios dice, haced pues morir en vosotros las obras de la carne. Es nuestra responsabilidad hacer morir las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Bueno, en Gálatas nosotros podemos ver cuáles son las obras de la carne. Gálatas capítulo 5 nos muestra cuáles son esas obras que tenemos que hacer morir dentro de nosotros. Y nosotros no podemos simplemente tratar las obras de la carne por pedacitos, como que hacer morir las obras de la carne por pedacitos, como que si la obra de la carne que está operando en mi vida es el licor, como que hoy voy a tomar un poquito menos y mañana otro poquito menos y luego otro poquito menos, o adulterar un poquito menos, adulterar otro poquito menos, o ver un poquito menos de esa serie de televisión o esa serie en el computador que sé que me está contaminando, entonces me voy a ver un capítulo completo y luego me voy a ver 10 minutos menos del capítulo y luego 20 minutos menos del otro capítulo. No, esto no funciona así. Nosotros tenemos que ser radicales. Mira, la palabra del Señor dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son, mira, hay que cortar de manera radical. ¿Con cuáles obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Mira que el pecado no es solamente el adulterio o la fornicación. Aquí nos está diciendo pleitos, las enemistades, celos, iras. ¿Cuántas personas se proclaman cristianas pero todavía están llenas de ira en su corazón y manifiestan esa ira? Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, todas estas obras de la carne que están aquí escritas en Gálatas capítulo 5, desde el versículo 19 en adelante, sino dice la palabra cosas semejantes a estas, es decir, cosas que sabes que no están escritas en ese listado, pero son semejantes como el cigarrillo, como las drogas, etcétera. Entonces, hijitos de Dios, vemos aquí a un Jehú muy radical, un Jehú que dice, no, es que esto no es por poquitos, aquí hay que cortar de manera radical. Tanto así que después vienen todos estos familiares de Ocosías y él dice, no, aquí ya exterminamos a estos 70 hijos de Acab, ahora estos 40 familiares de Ocosías que también vienen a ser parentela de Acab, hay que exterminarlos. Ahora, Jehú le hace una proclamación delante del pueblo y le dice al pueblo, miren pueblo, eh, ustedes son testigos de lo que ha ocurrido.
y él se proclama, dice, miren, yo reconozco lo que he hecho, pero miren que en este momento son las mismas personas de Samaria y las mismas personas del pueblo quienes han acabado con la casa de Acab. Son ustedes mismos los que cortaron con la casa de Acab. Y él decía, miren, yo en mis propias fuerzas yo no hubiera podido hacer esto, yo solito no hubiera podido. ¿Quién es el que permite que todo esto haya ocurrido? Dios, porque Dios es quien cumple su palabra. Y tal vez en tu vida hay pecados que tú dices, no, yo solo no puedo cortar con este pecado, o estos pecados son muy grandes, son muchos pecados. Mira cómo de pronto una persona empezó diciendo una mentira y esa mentira ya ha crecido tanto, 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 que ya es una serie de situaciones que han ocurrido alrededor de su vida y dice, sí, yo tal vez puedo cortar con una parte, yo puedo cortar con, con cierta parte del pecado, pero el resto del pecado es muy grande. Imagínate, eran 70 hijos de Acab, más los otros 40, era una descendencia muy grande. Y es que un pecado trae consigo muchos pecados alrededor y muchas obras de la carne alrededor. Y entonces Jehú decía, yo pude cortar con una parte, pero miren, esto cortar con todo lo demás, definitivamente esto es por la mano de Dios, esto es por la gracia de Dios y esto es por el poder de Dios. ¿Qué necesitas cortar tú en tu vida el día de hoy? Y mira, si hay cosas que tú dices, no, pastora, es que esto es muy terrible, o son muchas cosas, es que no es solamente una cosa, que son muchas cosas a mi alrededor, son muchos pecados a mi alrededor, porque ver esa serie de televisión me está llevando a decir mentiras y el decir mentiras me está llevando a ocultar y el llevarme a ocultar está llevando a que tenga que hacer otras cosas a escondidas y el hacer esas otras cosas a escondidas entonces está haciendo y empieza a crecer y a crecer y a crecer esa bola de nieve por causa del pecado. Y Jehová está diciendo, no, yo solo no hubiera podido cortar con todo. Ha sido por la mano de Dios. Dios es quien nos ha ayudado a erradicar de manera total el pecado de esta ciudad. Dios es quien nos ha ayudado a erradicar de manera total con, con todas estas consecuencias del pecado. Y si Dios ayudó a Jehú, pues completamente segura que Dios también te puede ayudar a ti, porque la voluntad de Dios es que hagas morir las obras de la carne. Es la voluntad de Dios. Cuando hay una persona que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, pues viene a su ayuda. Así que hoy, hoy clama al Señor y dile, Señor, te necesito, Señor, ayúdame. Y estoy completamente segura que hoy Dios vendrá a tu ayuda, hoy vendrá a tu rescate. Recuerda que Jesucristo es tu Salvador. Y luego nos habla acerca de cómo Jehú extermina el culto a Baal, es decir, ya corta con toda la descendencia de Acab, ahora viene eh, una decisión trascendental de Jehú y es poder cortar con el culto a Baal. Mira que todo este tiempo hemos estado hablando acerca de cómo estos reyes adoran a Baal, le sirven a Baal, y pues el culto a Baal es terrible. Recuerden que el culto a Baal, todo lo que tiene que ver con el de niños, con quemar a los niños vivos ahí en sacrificio a Baal, todo lo que tiene que ver con, dice la palabra que abrían los vientres de las mujeres para sacrificar a esos bebés, es decir, el culto a Baal era una cosa terrible, además de todos los pecados que se veían a nivel de sexualidad en ese culto a Baal, y pues todo lo que tiene que ver directamente con lo oscuro, con el satanismo, etcétera. Y a Jehú le va a corresponder cortar de manera radical con ese culto. ¿Y qué es lo que hace Jehú? Pues Jehú reúne a todos los siervos de Baal. Él dice, bueno, Acab sirvió un poco a Baal, pero yo lo voy a servir más. Es decir, él empieza a hacer todo un plan para exterminar ese culto a Baal. Y dice aquí la palabra que Jehú hablaba con astucia, es decir, él lo que hizo lo hizo pues bajo un plan que había pensado, que había programado él. Y entonces dijo, bueno, si Acab servía un poco a Baal, yo lo voy a servir más, así que vamos a hacer un gran culto
a Baal, quiero que vengan todos los sacerdotes de Baal, que no falte ninguno, y vamos a declarar un día solemne a Baal. Y entonces efectivamente vienen todos los sacerdotes de Baal y llenan el templo. Imagínense cómo estaría ese templo a Baal ese día lleno, lleno de los sacerdotes de Baal, de extremo a extremo, dice la palabra que es el templo. Y, y entonces Jehú le dice al que está a cargo de las vestiduras, tráeme vestiduras para todos estos siervos de Baal. Es decir, mejor dicho, los arregló, les puso vestiduras para ese día solemne. Y recordemos que Jehú había dicho, yo tengo un gran sacrificio para Baal. Vamos todos a reunirnos porque tengo un gran sacrificio a Baal. Y efectivamente, ya vamos a ver cuál era este sacrificio. Entonces entra Jehú con Jonadab allí en el templo y dice, bueno, si aquí hay alguno que sea sacerdote de Jehová, salga de acá, porque acá no queremos a los sacerdotes de Jehová, acá no queremos a los profetas de Jehová. Si aquí hay profetas de Jehová, salgan. Aquí solamente pueden estar los profetas de Baal, pueden estar los sacerdotes de Baal. Eh, y efectivamente no permite que haya ningún profeta del Señor allí en el templo. Están allí todos los profetas de Baal en su día solemne, en su tiempo de adoración a Baal. Y Jehú coloca 80 hombres en la parte de afuera. Y le dice a estos 80 hombres, ustedes van a estar atentos. Ninguno de los que está adentro puede escapar. Todos los que están adentro tienen que morir. Y si alguno de ustedes me deja escapar alguno, pues va a tener que pagar con su propia vida. Entonces, pues estos 80 hombres que estaban en la parte exterior sabían que no podían dejar escapar a ninguno. Y efectivamente, dice el versículo 25, y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y entonces los matan a espada y no dejaron ninguno. Eh, los dejaron tendidos sobre la guardia, dice la palabra, y allí acaban a todos los sacerdotes de Baal. Tremendo, imagínate. eh, Estamos viendo a un Jehú demasiado arriesgado. Habíamos visto cómo los sacerdotes de Baal habían muerto unos capítulos anteriores cuando Elías hace descender fuego del cielo. eh, y cuando Elías hace descender fuego del cielo, también acaban con todos los sacerdotes de Baal. Pero ahora vemos a un Jehú que, eh, bueno, hace semejante plan para poder reunir a todos los sacerdotes de Baal dentro del templo y ahí matarlos a todos, acabar con todos los sacerdotes de Baal. Y no solamente eso, sino que dice la palabra en el versículo 26, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron, es decir, imagínate, mueren todos los sacerdotes, ahora van y sacan las estatuas de Baal, las queman, o sea, imagínate cómo habrá sido esa escena tan tremenda allí en el pueblo de Israel y sacan esas estatuas de Baal, las queman, pero no solamente eso, sino que dice la palabra, eh, dice, y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. En otra versión de las escrituras dice, y lo convirtieron en baño público. Imagínate la deshonra de ese templo de Baal, que no solamente queman todas las estatuas, sino que con el templo crean letrinas, es decir, baños para que la gente vaya al baño. Lo convierten en un baño público. Tremendo, tremendo, imagínate, o sea, destruido por completo el templo de Baal. Y dice el versículo 28, así exterminó Jehú a Baal de Israel. Tremendo Jehú, o sea, un hombre muy radical en cuanto a exterminar el pecado. Ahora, ¿qué pasó con Jehú? Dice la palabra que Dios le dice a Jehú, Jehú, tú hiciste bien,
tú ejecutaste lo recto delante de mis ojos, e hiciste con la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Y por eso te voy a dar una recompensa. ¿Y cuál es la recompensa que Dios le da a Jehú? Le dice que sus hijos se van a sentar en el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mira cómo el que una persona pueda cortar de manera radical con el pecado trae bendición hasta 4 generaciones, porque así pues lo ha prometido el Señor. Como cuando una persona dice, yo voy a cortar ya con este pecado, no voy a cortar por pedacitos, voy a cortar de manera radical con este pecado. El que era borracho dice, ya no voy a tomar más. Jamás en mi vida voy a volver a tomar licor, voy a cortar con la borrachera y corta de manera radical. Mira cómo esa bendición viene sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre sus bisnietos, hasta la cuarta generación. Como una persona que estaba en adulterio dice, no, yo no voy a adulterar más, yo voy a honrar el matrimonio, voy a darle el valor de la honra al matrimonio, voy a hacer las cosas correctas delante de la presencia de Dios. Mira que va a tener hijos bendecidos en su hogar, nietos bendecidos en su hogar, bisnietos bendecidos en su hogar. Una persona que de manera radical dice, voy a cortar con estas series de televisión que están contaminando mi mente o con estas páginas que estoy viendo en el celular, voy a cortar de manera radical. Mira que viene pureza sobre sus hijos, viene pureza sobre sus nietos, viene pureza sobre sus nietos. Qué lindo es cortar con el pecado, qué lindo es ser radical. Y en este momento necesitamos aprender a ser radicales delante de la presencia de Dios. Tú necesitas ser radical y no se trata de cortar por poquito, se trata de tomar decisiones definitivas en tu vida para cortar con el pecado, corta con el chisme, corta con la murmuración, corta con la ira, corta con los pleitos, con las enemistades, eso de que todo el mundo te caiga gordo. Ay, no, es que a ella yo no la soporto. Ay, yo soy una super cristiana, yo voy a orar, yo voy a la iglesia, yo le sirvo a Dios. Uy, pero el fulanito de tal, ni me lo mencionen porque, uy, lo veo y es que no lo paso. No, 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 no. La Biblia dice que esas enemistades y esos pleitos hay que hacerlos morir. Dios no va a permitir entrar allá al reino de los cielos a personas que no toleran ver a otras personas, porque allá lo que vamos a hacer es compartir y estar adorando todo el tiempo al Señor. Así que desde ya tienes que cortar con esas enemistades. Y vuelvo a decirte, esas enemistades o esas iras o esos pleitos son tan pecado como el adulterio, como la fornicación o como la borrachera. Son iguales. Mira que el Señor no los pone en listas diferentes. Todos están en una misma lista y el Señor dice, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así que hay que cortar de manera radical y vas a ver la bendición sobre 4 generaciones. Ahora, con todo esto, Jehú no fue perfecto. Jehú, ay, a Jehú le hizo falta. Ay, dicen por ahí el centavo para el peso. O sea, le hizo falta, después de haber hecho tantas cosas, pero a Jehú le hizo falta. ¿Cuál fue el problema de Jehú? Dice la palabra que Jehú con todo esto no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Es decir, Jehú cortó con el pecado, pero le faltó buscar la presencia de Dios. Le faltó caminar con el Señor, le faltó enamorarse de Dios. Ah, y al no caminar con el Señor, entonces permite que los pecados de Jeroboam lleguen a su vida. Es decir, él pudo cortar con todos los pecados de Acab, que era el culto a Baal, pero por no caminar tomado de la mano de Dios y servirle al Señor, entonces permite el pecado de Jeroboam. ¿Cuál era el pecado de Jeroboam? Los becerros de oro, ¿recuerdas? Que Jeroboam fue quien estableció los becerros de oro para hacerle fáciles las cosas a las personas, que ya no tuvieran que ir hasta Jerusalén a adorar a Dios,
sino que ya pudieran establecerse en ciertos lugares y decir, no, tranquilo, desde aquí puedes servir a Dios, aquí están los becerros de oro para que tú puedas adorar a Dios y que las cosas sean fáciles para ti. Servirle a Dios sea fácil, no te tengas que esforzar tanto, no tengas que sacrificarte tanto. Ese fue el pecado de Jeroboam. Entonces, vemos a un Jehú que cortó de manera radical. Dijo, no más borrachera, no más cigarrillo, no más adulterio, no más fornicación. Pero no leía la Biblia, no oraba, no adoraba al Señor, no hacía su devocional, no se congregaba. A un Jehú que aunque sí cortó con lo malo, no aprendió a amar al Señor con todo su corazón. Mira que el Señor es claro, dice, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón. Y recuerda que Dios está interesado en nuestro corazón, en tu corazón, en que tú puedas amar al Señor sobre todas las cosas. Esto no se trata solo de cortar con el pecado. Cortar con el pecado es algo que obviamente tenemos que hacer, pero también se trata de amar al Señor, conocer al Señor, adorar al Señor. Recuerda que la Biblia nos dice que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, sí necesitas aprender a amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ah, y obviamente al no enamorarse del Señor, hizo que las cosas fueran fáciles, permitió que el pueblo siguiera adorando a los becerros de oro, permitió que el pueblo siguiera pensando que servirle a Dios es fácil y que no hay que esforzarse tanto. ¿Para qué nos esforzamos tanto para congregarnos, no? Que vayamos una vez a la semana a la iglesia está bien, o con que vayamos cada vez que nos sobra un tiempito está bien, a diezmar y ofrendar, no, 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 cada vez que podamos mandar algo y para ayudar a los pobres, eso está bien. Servir en un ministerio, no, eso de ir todos los martes a capacitarme y luego estar sirviendo y que recibir en un culto y servir en otro culto, no, 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 eso es muy difícil, no, con que yo vaya un ratico y me siente está bien, o cuando yo puedo sirvo bien y cuando no puedo servir bien, pues que otro lo haga, para eso hay otros ahí que lo puedan hacer, ¿por qué todo yo? ¿Por qué me toca a mí esforzarme? Y mira que esa es la mentalidad de muchas personas en este tiempo. Saben que tienen que cortar con el pecado, pero no aman al Señor con todo su corazón, de tal manera que se esfuercen por servirle de manera radical, por servirle de manera sincera. Y es que esto no se trata de compararme con otros. A veces hay personas que justifican su mal servicio porque dicen, ah, pero como fulanito también lo hace así, ay, pero como el otro también lo hace así. No, es que aquí esto no se trata de otros, aquí se trata de mi relación con Dios. Recuerda que esto es algo personal. Soy yo quien tiene que amar al Señor con todo el corazón y con todas las fuerzas. Soy yo quien tiene que cortar con el pecado y soy yo quien tiene que servirle a Dios con excelencia. Mi servicio a Dios tiene que ser excelente. Mi servicio a Dios tiene que ser el mejor. Y mira qué pasó con Jehú. Y uno dice, tremendo hombre tan radical. Uf, tremendo, porque uno dice, "Uy, tremendo", y haberse metido así al templo de Baal con todos los sacerdotes de Baal y en pleno sacrificio, ¿no? Eso debe haber sido terrible, espantoso, porque pues ya sabemos cómo era el culto a Baal. Eso debe haber sido una cosa horrorosa, tremenda. Y Jehú ahí tan valiente, pero tan valiente para cortar con Baal y para convertir el templo de Baal en letrinas, pero no tuvo esa misma valentía para ser radical y cortar con los becerros de oro. Eh, y pues de ahí en adelante quiso que las cosas fueran fáciles para servir. Y recuerda que la puerta sigue siendo estrecha y el camino sigue siendo angosto. Y que el Señor ama a la gente esforzada y valiente. Que para servirle a Dios, hijito de Dios, sí tienes que esforzarte. Recuerda que el ser discípulo del Señor tiene un costo y aunque la salvación ha sido gratuita para nosotros porque Cristo pagó a precio de sangre nuestra salvación, ser discípulo del Señor sí tiene un costo. El morir a nosotros mismos, el renunciar a nosotros para poder seguir a Cristo de manera radical y de manera verdadera. Y hasta aquí llega
capítulo 10. Seguimos avanzando. Prepárate porque el capítulo 11 es espectacular. O sea, si hasta aquí nosotros decimos, "Ay, Dios mío, todo lo que narra la Biblia, prepárate porque el capítulo que sigue es espectacular. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz y es poderosa, Señor. Ayúdanos a cortar de manera radical con todo pecado, Señor. Nosotros queremos morir a las obras de la carne, Señor, y cortar de manera radical y de manera sincera con todo pecado. Padre, en el nombre de Jesús también te pedimos, ayúdanos a amarte con todo el corazón, ayúdanos a amarte con todas nuestras fuerzas, Señor, que podamos ser esforzados y valientes porque la puerta sigue siendo estrecha, Señor, el camino sigue siendo angosto y anhelamos, Señor, servirte con todo nuestro corazón, que nuestro servicio sea un servicio de excelencia para ti, Señor, que siempre podamos hacerlo mejor para ti, Señor. Gracias por la bendición que viene para nuestras generaciones. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, justo y verdadero. Señor, declaramos día de bendición, declaramos día de cielos abiertos. Y en el nombre de Jesús, a una sola voz, declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Muy bien, hijitos de Dios. Dos invitaciones muy, muy especiales. La primera, este sábado tenemos Ibagué Gospel. El sábado en la ciudad de Ibagué se estará llevando a cabo el Ibagué Gospel a partir de las 2 de la tarde. Y bueno, tenemos el privilegio que en esta oportunidad la tropa va a ser parte de ese Ibagué Gospel. La tropa ha sido seleccionada dentro de esas bandas finalistas y esas bandas que clasificaron para estar allí en el Ibagué Gospel. Así que quiero animarte. Si tú estás en Ibagué o a los alrededores, este sábado a partir de las 2 de la tarde vamos a estar ahí alabando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo al ritmo de la tropa. Así que activa tu fe, se hace presente allí en el Ibagué Gospel. A los jóvenes que están aquí en Girardot, les recuerdo que hay servicio en horario normal a las 5 de la tarde. Camila va a estar a cargo de dar una palabra de muchísima bendición, así que todos los jóvenes cordialmente invitados. Este sábado a las 5 de la tarde, reunión de jóvenes en horario normal, 5 de la tarde. Y otra invitación muy, muy importante. El día de mañana, mañana viernes, vamos a tener renovación de votos matrimoniales. Va a estar con nosotros el pastor Francisco de Paula Pérez y la pastora Gladys de Pérez. Van a traer una palabra súper linda para bendecir los hogares, para bendecir las familias. Recuerden que todos están cordialmente invitados. Va a ser un culto súper especial. Así que es entrada libre, tú puedes venir si quieres saber cómo son una renovación de votos, si quieres escuchar una palabra de bendición para tu hogar, para tu familia, si anhelas ver la gloria de Dios sobre tu casa. Te invito mañana viernes a partir de las 6 de la tarde. Recuerda que de 6 a 6:30 en Activa tu Fe tenemos un tiempo para orar, para que tú puedas orar de manera personal, de manera individual y a las 6:30 en punto damos inicio al servicio. No tiene costo, es entrada libre y estoy completamente segura que Dios va a bendecir tu vida. Así que te esperamos mañana, viernes, en esta renovación de votos matrimoniales. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.